Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Abel Álvarez. Bienvenidos a Estrella News Miami. Con el inicio del periodo de inscripción del Obamacare, millones enfrentan un fuerte golpe al bolsillo. Las primas podrían subir hasta 300%, dejando a familias preocupadas por cómo pagarán su seguro médico. Vamos con Ronald Hacha, que nos explica qué opciones tienen estas familias. El señor Julio es uno de los 24 millones de estadounidenses que pertenecen al sistema de salud conocido como Obamacare. Él está muy preocupado debido a que su pago mensual aumentaría quizás al doble para el año 2026. Los demócratas y los republicanos, porque eso no se había visto anteriormente, siempre han llegado a un acuerdo. Deberían de ellos revisar bien las cosas y dejarse de este juego político que tienen. La señora Eneida nos dice que también en su casa, 2 de sus familiares pagarían más del 120% mensualmente. Es una cosa que es imposible con el alto costo de la vida. Es imposible subir un seguro médico, una cosa que es tan necesaria. Esta situación de incertidumbre ha generado que lugares como las Madrinas Insurance no tengan la afluencia de asegurados que se estén registrando. Pero lo que estamos viendo más que nada es la media clase que está ganando 60, 70 mil dólares al año, que esos planes, en los silver plans, ¿verdad? Que son lo que históricamente nosotros es lo que recomendamos, han subido, ¿sabes? Yo he visto de 20%, 80% algunos. Mari DiFranco de One Way Insurance nos explica que existen casos alarmantes donde personas no van a poder afrontar su seguro médico. Quitaron una parte del subsidio que dieron cuando el COVID, entonces las personas están pagando una prima más alta, muchas veces doble o triple. Y el periodo de inscripción del sistema de salud de Obamacare es desde el 1 de noviembre hasta el 15 de diciembre, de acuerdo a expertos. Usted tiene que evaluar cuáles son sus opciones y su pago mensual puede bajar si existe un acuerdo en el Congreso Federal. Si el gobierno devuelve el subsidio que quitó, pues inmediatamente las primas de la persona de los seguros van a bajar. Esperemos que lo hagan. Pero tenemos opciones, por si no llegan a un acuerdo, de todos diferentes precios para diferentes tipos de vida, entonces, ingresos, y eso lo estamos haciendo ya hace más de un año. En el sur de la Florida, en el área de Hialeah, donde existe el número mayor de personas registrados en el Obamacare en todo el país, esperan un aumento en promedio de 114% más en su pago mensual. Para Estrella News, su Ronald Hacha. Y el día de hoy la administración Trump anunció que financiará parcialmente SNAP tras órdenes judiciales que obligan a mantener el programa activo. Aún se desconoce cuánto recibirán los beneficiarios y cuándo se reflejará en sus tarjetas, un proceso que puede tardar hasta 2 semanas. Jueces federales autorizaron usar un fondo de emergencia de $5,000 millones con opción a financiamiento completo. Estados Unidos ofreció $3 millones a la Conferencia Episcopal de Cuba para apoyar a los damnificados del huracán Melissa. La entidad religiosa confirmó ayer haber recibido la ayuda de carácter humanitario luego de que Washington anunciara su intención de colaborar con recursos. Sin embargo, el gobierno cubano aseguró no tener detalles concretos sobre la oferta. Mientras tanto, religiosos y activistas en la isla denuncian puntos de control en Las Tunas y Granma que bloquean la entrada de ayuda humanitaria a las comunidades más afectadas en el oriente del país. Barrios del oriente siguen sin electricidad ni alimentos y familias permanecen refugiadas en los tejados. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos exige permitir el flujo de asistencia de la sociedad civil, advirtiendo que estas restricciones empeoran la crisis. Por su lado, El Salvador envía ayuda diaria a Jamaica tras el paso del huracán Melissa. El primer avión llegó a Kingston con 300 rescatistas, alimentos, medicinas y parte de las 50 toneladas de suministros humanitarios. Los equipos salvadoreños apoyarán labores de búsqueda, rescate y atención médica de emergencia, uniéndose a los esfuerzos internacionales para asistir a las comunidades más afectadas. Por cierto, en Jamaica los turistas se enfrentan grandes dificultades para salir de la isla, especialmente desde el aeropuerto de Montego Bay, severamente dañado por la tormenta. Se reportan señales dobladas, escombros y vehículos destruidos mientras viajeros luchan por acceder a sus medicinas. Otros esperan evacuaciones coordinadas por sus gobiernos. Nos está viniendo a recoger el gobierno peruano a través de un vuelo de la Fuerza Aérea de Perú. Sí, estamos aguardando el día de hoy ya contentos por poder regresar a nuestros hogares, pero a la vez tristes por toda la situación que pasa nuestros hermanos de Jamaica.
Melissa, el huracán categoría 5 y el más fuerte en golpear directamente a Jamaica desde 1988 dejó al menos 50 muertos y más de 460,000 personas sin electricidad, con ayuda humanitaria comenzando a llegar a las zonas afectadas. Y una nueva investigación revela que ICE usa reconocimiento facial sin opción a negarse, almacenando fotos hasta 15 años, incluso de ciudadanos. Legisladores alertan sobre graves riesgos a la privacidad. Rubén Pereira nos tiene más en este reporte. En operativos como estos, agentes de ICE se han visto usando sus teléfonos para escanear rostros y tomar fotografías de personas durante paradas e inspecciones. Según documentos e información obtenida por el portal 404 Media, la aplicación llamada Mobile Fortify compara esas imágenes con una base de datos que contiene más de 200 millones de rostros, sin importar si la persona es inmigrante o ciudadana estadounidense. Uno no está dando consentimiento al gobierno de poder obtener biométricos tuyos de ojos, rastros, huellas para otros propósitos. Y esto es donde vamos a ver que demandas van a estar levantadas por el abuso de la privacidad del público. 404 Media también señala que las fotografías y huellas capturadas con esta aplicación serán almacenadas por hasta 15 años, aun si la persona no ha cometido ningún delito. Si uno no ha cometido delitos, no debería de usar esa información y almacenarla por años sin el permiso de uno. Por esas razones, hay límites cuando el gobierno tiene ciertos poderes para asegurar el bienestar del país, la seguridad nacional, pero también el individuo tiene el derecho de mantener su privacidad. Pero las preocupaciones no son solo legales. Expertos en tecnología advierten que el uso masivo de reconocimiento facial por parte de las autoridades podría poner en riesgo la seguridad de millones de personas. Puede generar muchos falsos positivos, falsos negativos, y también justo la base de datos empieza también a recopilar información de gente que ve en la calle, de gente que ve en los aeropuertos. Entonces probablemente entre todo este algoritmo se vuelve un capítulo de Black Mirror en el que por algún error puede salir alguien detenido. Y temen que la aplicación puede ser utilizada en manifestaciones o lugares públicos para perfilar a personas por su apariencia. A mí me han detenido a ICE, nomás porque me preguntaron si era de aquí, si tenía papeles, y pues yo soy nacida aquí. Soy ciudadana y no tenía ninguna razón para, pararme. Mientras crece el debate sobre los límites entre la seguridad y la privacidad en Estados Unidos. Estamos entrando a una nueva era donde la tecnología ahora va a estar compitiendo con la Constitución y viceversa. Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Ahora escuche esto, José Daniel Ferrer y José Gabriel Barrenechea fueron reconocidos internacionalmente por su defensa de los derechos humanos en Cuba. Ferrer, líder de la UNPACU y recientemente exiliado, recibió el premio Carlos Alberto Montaner 2025 por su compromiso con la libertad y la democracia. Barrenechea fue distinguido con el premio Patmos 2025, resaltando su activismo y esperanza pese a su encarcelamiento. Sus casos reflejan la represión sistémica del régimen cubano contra quienes defienden los derechos fundamentales. El Comando Sur de Estados Unidos difundió un video mostrando a marines durante operaciones con fuego real en el Caribe, destinadas a interrumpir el tráfico ilícito de drogas. Míralo. La presencia militar incluye destructores con misiles guiados, aviones F-35, un submarino nuclear y miles de tropas en medio de al menos 10 ataques en el Caribe y Pacífico desde septiembre. El Pentágono ha dado poca información sobre los golpes, incluyendo la cantidad de drogas incautadas y las identidades de los fallecidos, aumentando la tensión con Venezuela y Colombia. Y así nos vamos a una corta pausa, pero al volver ya se prepara el equipo de Noticias Now para continuar con todo el panorama informativo. Bueno, se acaba de dar unos disparos en estos momentos en el centro histórico de la ciudad de Uruapan, Michoacán. Permiten el paso de las ambulancias, solitarios sujetos. ¿Muerte por provocación o por descuido federal? Uruapan, Michoacán vivió un fin de semana de luto en plena festividad. Un ataque vil y despiadado le arrebató la vida a un hombre que habló demasiado fuerte en un país que calla cuando el miedo manda. Su manera de desafiar a los criminales y también al gobierno federal para contener a sus enemigos marcaba su ADN político.
La tragedia de Carlos Manso es la culminación de meses de advertencias públicas, de peticiones no escuchadas y de una política municipal que decidió enfrentarse sola al demonio que acecha a México. Su muerte podríamos compararla con crónicas de una muerte anunciada. Noticias, debate y opinión. Lo que pasa en tu comunidad contado con tu voz y la nuestra. Esto es Noticias Now. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Now. Gracias por acompañarnos y hoy iniciamos este programa pues con rabia, a mi gusto, a poder personal y con una decepción bastante grande con el gobierno federal. Auri, cuéntanos qué fue lo que sucedió este fin de semana en Uruapan, Michoacán. Pues ya hay más detalles. Manso fue asesinado a balazos durante el Festival de las Velas en pleno centro histórico en la ciudad. Recibió 7 impactos mientras participaba en una vigilia del Día de los Muertos y murió poco después en un hospital. De hecho, ahí estaba su hijo a un lado de él. Según reportes locales, uno de los agresores fue abatido mientras que otros 2 sospechosos fueron detenidos. El secretario de Seguridad Pública de México informó que el arma usada en el crimen está relacionada con otros 2 crímenes, enfrentamientos previos entre grupos delictivos de la región, pero esos son todos los detalles que sabemos. Todavía no se han dado a conocer las identidades de las personas que fueron detenidas. Mientras tanto, muchas personas en Michoacán, no solamente en Uruapan, siguen llorando la pérdida de Carlos Manso. Y pues bueno, yo quiero preguntarles a ustedes, chicos, cómo reciben esta noticia que por supuesto pasó este fin de semana, pero que todavía sigue tocando los corazones de mucha gente que perseguía o seguía a este señor. Es un golpe fuerte, yo creo que al país de México, porque la gente, yo creo que está llegando a un punto de desesperación que ya no saben qué hacer, porque, o sea, han habido varios presidentes que han intentado diferentes formas de cómo tratar con el cartel. Sabemos que el Calderón tuvo una forma muy agresiva que también resultó en más violencia en el país. Peña Nieto fue contra los líderes de esos carteles que tuvo resultados mixteados y sabemos que AMLO, abrazos y no balazos, no dio resultados para nada. Entonces, ¿de qué forma podemos combatir contra el cartel? Para mí, tiene que empezar con el gobierno. Sabemos que el gobierno y todos en México piensan que el gobierno es corrupto. Y entonces no puedes tener la fe de la gente y así es como ha ganado el cartel. Porque, por ejemplo, en el desastre que hubo naturalmente, que pasó recientemente, el Estado llegó tarde a ayudar al pueblo. ¿Y qué hizo los carteles? Ellos fueron los que estaban en el pueblo dando comida, ayudando. Entonces la gente pierde la confianza en su gobierno de que pueden apoyarlos y pues se dan la vuelta para los carteles y es ahí donde agarran su poder. Sin embargo, no se puede considerar héroe a un criminal. Es cierto que ayudan a la comunidad. Yo soy de Sinaloa, un pueblo muy golpeado también por los cárteles de la droga y ayudan mucho, construyen caminos, construyen iglesias, construyen escuelas, le dan de comer a la gente que no tiene, le dan dinero a la gente que lo necesita, pero eso no los hace héroes, ni los hace menos afectadores de la sociedad, menos dañinos a la comunidad y menos criminales. Es una realidad. Y la realidad también es que el gobierno se está dejando manejar por el crimen organizado en cualquier nivel. En Uruapan, en Michoacán, están varias células. Está el Cártel Jalisco Nueva Generación, están los de la familia michoacana, están los Viagra, que toman posesión de esto. Y este hombre, con valentía, con fortaleza, con entereza, le puso cara al crimen y daba orden de que hay que confrontarlos, hay que deshacerlos, hay que combatirlos de una u otra manera, mientras que el discurso federal era la misma teoría de abrazos y no balazos que Claudia Sheinbaum venía siguiendo y que no hay que hacer la guerra contra el crimen organizado, contra los carteles de la droga. Pero entonces, ¿quién gobierna? ¿Gobierna el pueblo a través de la democracia o gobierna el crimen a través de las armas y de su imposición? Sí. Ese que tú hablas muchas veces se ha utilizado por parte del gobierno federal, desde AMLO, lo de abrazos y no balazos, y precisamente Carlos Manso era uno de los más críticos sobre esta frase que tiene el partido de Morena y hoy por hoy la presidenta Claudia Sheinbaum decía: abrazos para las madres que han perdido a sus hijos y que no los encuentran, abrazos para los niños, abrazos para los ancianos, abrazos para la gente que está hoy por hoy sufriendo por la violencia, pero no abrazos para
para esos delincuentes que le han arrebatado tanto la vida a muchos mexicanos y que le ha quitado la estabilidad a muchos de los mexicanos, que los hace huir desde sus tierras. Entonces era un hombre que sí le ponía y se le paraba frente al tema del conflicto armado, pero esto lo hacía vulnerable precisamente para los ataques. Se hablaba mucho de que si tenía o no la seguridad del gobierno federal, que muchas veces lo decía. Hoy por hoy salió a decir Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Nacional, que él sí tenía a 14 supuestos miembros de la Guardia Nacional protegiéndolos, pero que era perimetral o periferial, que era algo así la palabra, que eran afuera, y que Carlos Manzo había escogido de a poquitos a las personas que iban a estar a su alrededor, a policías. También hay muchas teorías de que si estos mismos policías habían actuado con los miembros o los grupos delincuenciales para poder hacer este atentado. Pero aquí es donde viene lo delicado. Si una persona que es además una figura política de influencia y de poder en su comunidad fue asesinada a sangre fría en un evento público, custodiado por elementos federales, custodiado por elementos locales, ¿qué le puede pasar a un civil común, a una persona común y corriente que también quiere mostrar su inconformidad con el crimen? Esto a mí me suena mucho a una lucha política. ¿Por qué? Porque él le puso frente a Morena. Él fue diputado por Morena de parte de Uruapan, y cuando él quería ser alcalde de Uruapan, Morena no lo apoyó, puso a otro candidato. Él se lanza de independiente y le gana con un amplio margen a ese candidato oficial de Morena. Entonces eso desafió de alguna manera al gobierno del estado morenista, al gobierno federal morenista, y por eso también lo tenían entre ceja y oreja. Ahora, ojalá que la investigación de este crimen se haga de acuerdo a la ley, porque él era un hombre que actuaba de frente, directo, que daba cara, que le ponía cara al crimen organizado, y que por eso hoy perdió la vida. Ahora, y eso no es justo ni daba correcto. Cara, pero sí hay que mencionar que la gente pensaba que tenía un tono pues muy agresivo, ¿no? Entonces, quiero que escuchemos parte de lo que él decía contra su lucha contra el crimen organizado. A los compañeros de seguridad pública que no tengan ninguna consideración contra ningún delincuente que esté disparando, que lo vean disparando o que traigan armas. Si los agreden, defiéndanse, y hay que bloquearlos completamente. Si hay una persecución, no hay que tener ninguna consideración, hay que detenerlos a como dé lugar. Si se dan a la fuga, y desde luego si ven que están disparando, hay que abatirlos. Ese era el mensaje de Carlos Manzo, y por supuesto luego de la pausa vamos a comentar un poco qué nos parecía estas conversaciones que él tanto enviaba a través de sus redes sociales. No se vaya, ya regresamos con más de Noticias Now. Gracias por seguir con nosotros aquí en Noticias Now. Mire, nos quedó pendiente la reacción a estos mensajes que enviaba Carlos Manzo a través de sus redes sociales. ¿Ustedes creen que era provocativo Carlos Manzo en estos mensajes frente a grupos delincuenciales? No sé si provocante, pero necesario, ¿verdad? Porque ¿qué vas a hacer contra el cartel? O sea, como dijo Emiliano Zapata, prefiero morir en mis pies que me viví toda una vida arrodillado. Entonces, él tenía que tomar acción y lo tomó lo mejor que él pudo. Y lo hizo con la fuerza que tenía que hacerlo, entiendo yo, porque si el crimen te ataca con fuerza, tú también tienes que hacerlo, porque si no, simplemente te someten, te manejan a su antojo y siguen haciendo lo que les da la gana. Un pueblo sin ley es un pueblo gobernado por el más fuerte, y al final de cuentas, el gobierno tiene que poner fuerza, orden y hacer lo que tiene que hacer para su pueblo, que es cuidarlo y darle mejores garantías de paz y tranquilidad. Y lo interesante de todo esto es que él decía abiertamente que tenía miedo, a pesar de tener este tono, como muchos dicen que es agresivo. Me parece muy interesante eso. Y lo dijo también en este último mensaje, cuando él estaba en esta fiesta del Día de Muertos, Día de las Luces o Velas, como se llaman ahí en Uruapan, dijo eso. Él tenía miedo de ser una estadística más en México a raíz de la violencia y del crimen organizado. Y oigan, precisamente escuchen lo que dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, después del asesinato del alcalde Carlos Manzo de Uruapan, Michoacán, en donde le envió condolencias a su familia, pero también envió un mensaje que quiero que escuchen. Que una situación como esta, pues evidentemente nos hace ver qué tenemos que reforzar y cómo fortalecer. Pero, como lo dije, regresar a la guerra contra el narco no es opción. No es opción. Porque ya probó eso México.
y llevó a una situación de violencia mayor. Ahí está la respuesta de Claudia Sheinbaum. De hecho, también ella dijo que no iban a comenzar una guerra contra el narco, entonces eso es lo que dijo después y pues esto ya está causando pues controversia también. Pero es que es llamativo porque entonces dice la guerra contra el narco generó más violencia, a lo mejor Calderón no la supo hacer porque fue directo a maten a quien esté y entonces había difuntos por todas partes, muchos de ellos ni siquiera partícipes del crimen organizado o del narcotráfico. Lo que hay que hacer es trabajar con inteligencia y no quiero siquiera pensarlo, pero quizá sí pedir apoyo a Estados Unidos para un trabajo conjunto de inteligencia militar para poder combatir, porque tristemente México no está pudiendo solo. Sí, y estoy de acuerdo con Juan. Hay diferentes formas de lanzar una guerra contra un crimen organizado así, y como dice Juan, agresivamente no se puede hacer, pero tal vez con la ayuda de Estados Unidos en forma de inteligencia podría, pero también respetando la soberanía de México. Se llevan años de México en esta violencia contra el cártel y todavía no han podido lograr nada. Pues con esta información llegamos al final. Lo que sabemos es que Michoacán sí se ha rebelado frente al gobierno federal. Con esto nos vamos. Gracias por acompañarnos.